Vamos a empezar por Carlos. Tú hablabas de calidad de los profesores. Sabemos que en Chile los requisitos para estudiar pedagogía son bastante bajos. Y también sabemos que los países que lo hacen bien en materia educativa seleccionan a sus alumnos entre el 30% de los mejores alumnos. ¿No parece un poco paradójico, Carlos? Y te voy a hacer la pregunta que nos hacen llegar nuestros profesores a diario en la revista, que durante el año pasado estuvimos discutiendo sobre cambios estructurales, como los dueños de los establecimientos, sobre si tenían más o menos cantidad de alumnos, podían o no tener derecho al lucro, en vez de habernos enfocado en el tema clave donde se producen las transformaciones en la educación, como son los profesores. Mira, a mí no me convence la pregunta, porque creo que son varias cosas simultáneas. O sea, yo estoy convencido que nosotros tenemos un problema sistémico en la forma de organizar un concepto de competencia en nuestro sistema educativo que no funciona, no voy a entrar en detalle. Tenemos un sistema sin una educación pública que... Bueno, y en este marco hay que discutir. Tratamos, en muchos foros estuvimos con Andrés y siempre tratábamos de hablar de esto. No hay un ambiente muy fácil para discutir los conceptos de calidad y educación. Respecto a los profesores, la verdad... que yo por lo menos por ahora hay que modificar todo lo que viene, pero a mí lo que más me preocupa es el apoyo docente a los docentes concretos que hoy día tenemos en las escuelas. Porque aquí el corto plazo es muy importante, porque esto no lo van a inventar sabios en las universidades, cómo ser profesor. Hay que generar una práctica, una dinámica, y en esto hay experiencia. Entonces yo creo que hay que potenciar a los profesores desde las aulas, desde los colegios, en toda su riqueza. ¿Qué tiene que ver esto? Obviamente que tiene que ver con una organización del sistema también distinta. Todo en función de esto. Yo creo que el error es cuando todo se define en función de la organización institucional, el financiamiento. Todo en función del aprendizaje de los niños, el desarrollo en el sentido que he hablado. Pero en definitiva, yo creo que a los profesores, lo primero es el apoyo a los docentes para que suelten rienda, por decir, se desplieguen de más maneras. No creo que vamos a desarrollar un sistema tan perfecto que en 10 años más vamos a producir un profesor tan perfecto. Sí, ojalá, pero esto parte desde ahora, lo que está ocurriendo con profesores concretos, con los niños concretos. Ahora, pero que quizá la pregunta en concreto iba, ¿no debiésemos haber partido por la política nacional docente, que los profesores siguen esperando, que se supone que era para diciembre, después era para enero, sí, anunciaba para marzo, y resulta que estamos a 18 de marzo y todavía estamos el magisterio está en conversaciones con el ministerio? Se supone que a estas alturas no deberíamos haber partido por el foco donde realmente se producen las transformaciones en la sala de clase. Mira, sobre esto es una discusión que tenemos dentro de la nueva mayoría. ¿Se está cayendo el edificio? No. Pero esto es parte de una discusión que tenemos dentro de la nueva mayoría. Yo personalmente soy de aquellos que cree de que había que partir simultáneamente con reorganizar el sistema con algo que ocurriera en las escuelas, que una política nacional docente. Yo tengo documentos de hace 8 o 9 años de política nacional docente, bien espectaculares, pero la verdad que lo que importa es que lo que está ocurriendo en los colegios, en la sala de clase. Entonces, por eso que la discusión ha sido, junto con la cuestión de reorganización, de la institucionalidad, de la forma de financiamiento, es fundamental hacer algo muy potente en la escuela. Desgraciadamente el gobierno perdió el año pasado y ya perdió este mes prácticamente de marzo, se ha ido en esto, que creo que es lo fundamental. Con Carlos Enrique nos conocimos discutiendo hace ya 4 años una propuesta que se le hizo al Parlamento sobre qué hacer en la escuela desde ya. Se consiguieron los recursos, porque aquí el problema no es de recursos, no es de recursos. El Ministerio tiene recursos de más para todas estas cosas. Es ponerle la prioridad que tiene mover desde la escuela todas las potencialidades que tiene junto con hacer los cambios institucionales y de financiamiento. Hablando de recursos, Andrés, yo voy a citar una entrevista que tuviste en agosto del año pasado al diario La Tercera, en que decías que aquí hay un serio problema porque simplemente hay demagogia cuando se plantean objetivos que desde el punto de vista financiero no se pueden cumplir. Yo sé que el ministro Izaguirre lo va a corregir. Sabemos que se aprobó una reforma tributaria que va a aportar $5.000 millones en régimen a la educación, y que ya tiene comprometido el gobierno un gasto de $2.500 millones en gratuidad universitaria, 5.000 millones para reemplazar el financiamiento compartido y 5.000 más en la compra de colegio. ¿Qué pasa? ¿No van a haber recursos suficientes? Mira, muy rápidamente sobre eso para volver al tema que a mí creo que es esencial. Aquí simplemente hay que sumar nomás, si no hay que ser demasiado, no se requiere un ministro de Hacienda para calcular cuánto vale la gratuidad universitaria total, como está prevista, 70% de aquí no es así a 4 años y 100% en 100 años, eso vale $2.500 millones. Todo lo que hay que hacer de empalmes del financiamiento compartido vale una X cantidad de plata, todo lo que hay que hacer en educación no es así,
preescolar vale X cantidad de plata, los mejoramientos docentes y los mayores gastos que hay que hacer en los profesores, la caja va a haber que cuadrarla de todas maneras, de otra forma. Entonces, yo incluso creo que ni siquiera deberíamos discutir eso. ¿En qué sentido? En el sentido que obviamente no existe la cantidad de recursos que se requiere. Para todo lo que se ha planteado al mismo tiempo, simplemente no van a estar los recursos. Pero a mí me parece mucho más valioso el punto de Carlos. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, hoy día sí tenemos una cantidad importante de recursos que debiéramos utilizarlos bien, entre otras cosas en los temas de fortalecimiento de educación pública. Ahora, yo creo otra cosa. Yo, francamente, seguir discutiendo si se debió partir así, si se debió partir así, ya no se partió así. Yo tengo una visión muy distinta a la que tiene Carlos de qué es lo que va a pasar el año 2017, cuando realmente estemos ahí, en la recta final, y, bueno, más allá de lo que resuelva o no resuelva en los pocos días más el Tribunal Constitucional, la verdadera tensión que va a existir en el sistema educacional va a estar en esa fecha. Y todo lo que pase de aquí hasta el año 2017, ahí se van a determinar muchas decisiones que tienen que ver con los sostenedores de qué es lo que van a hacer o qué es lo que no van a hacer. Por lo tanto, yo dejaría eso de lado y me centraría en lo que estamos. En qué yo creo que hay que insistir es en lo siguiente. El punto que yo quiero coincidir con Carlos en esto. Miren, aquí tenemos dos problemas de políticas públicas. Uno es pretender tener dibujado todo el escenario para empezar a lo que yo llamaría a realizar intervenciones que se requieren aquí y ahora. Entonces aquí se empieza como de repente en una suerte de parálisis, ¿se fija? Entonces yo creo que perfectamente sí se pueden hacer cosas que hagan una diferencia. Por ejemplo, currículums. Yo creo que hay un consenso generalizado, y esto tiene que ver con profesores. Tenemos currículum sobrecargados, como dijo la Mariana, extensos y muy poco profundos. ¿Cómo va a ser tan difícil corregir ese aspecto que tiene una incidencia directa en el trabajo de los profesores? Yo creo que perfectamente se puede avanzar en la línea de la calidad haciendo una corrección, como dice Carlos, con los profesores que están ahí, con la realidad que existe. ¿Por qué no le metemos mano a esos currículums y no esperamos toda la vuelta, Consejo Nacional de Educación? Nos vamos a pasar 2 años antes de hacer la primera corrección curricular. No funciona. Segundo, yo creo que se puede hacer, Carlos, cosas con los profesores ahora. Porque, claro, imagínense, si vamos a pensar que el verdadero input se va a producir cuando egrese el primero de los profesores formados en la nueva lógica, bueno, eso va a tomar 5 años. Entonces, resulta que nos va a tomar 5 años a lo menos que se ajusten las universidades. Entonces, ¿por qué no hacer una corrección de currículums ahora, en la línea de lo que se ha visto? ¿Por qué no generar mejoras en el régimen laboral, en la atención ahora de los profesores? Y ahí vamos generando condiciones. Tercero, mira, aquí hay que tomar un camino. Todos los sistemas que son exitosos y que tienen calidad apuntan, como quien dice, a colegios, a esquemas de educación más descentralizados y con mayores grados de autonomía. ¿Por qué no miramos esas 3 cosas? Entonces chequeemos y decimos, a ver, ¿cómo generamos una intervención potente? Corrección hacia los currículums atiborrados para hacerlos más livianos, para darle más autonomía docente a los profesores y para hacerlos más profundos. 2, cosas que tengan que ver con remuneraciones y con régimen laboral de los profesores, como dice Carlos, que ya están en el sistema. Pero, André, una pregunta. Entonces, ¿eso dónde se fijan? Sobre remuneraciones, porque el proyecto que se está discutiendo solamente va a significar beneficios para los profesores del sector municipal. ¿Y qué va a pasar con los del particular subvencionado? Una de las discusiones que se está teniendo es precisamente tener, básicamente, y eso tiene que ver con el plan maestro y con lo que se está planteando, es que de alguna forma las condiciones laborales y las condiciones de remuneraciones de los profesores, y entiendo yo que hay bastante consenso en esa línea, sean comunes al conjunto del sistema. Pero volvamos, mira, no nos quedemos en los detalles. Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Lo que pasa es que los profesores, disculpa que te interrumpe, bueno, esa es la idea de este debate, Sí. a nosotros nos preguntan y necesitamos entregarles respuesta. ¿Cómo los 200.000 profesores que existen en nuestro país ganan un promedio al egresar de 435.000 pesos? ¿Cómo es? Y tiene una cantidad infinita más de horas frente a curso, no tiene tiempo para planificar las salas de clase. ¿De qué le contestas a ese profesor en este momento? Que hay que hacer lo que se ha venido diciendo hasta el infinito. Ya todo el mundo sabe
que la proporción horas lectivas, horas no lectivas, no es así, en los profesores chilenos y el sistema chileno es uno de los más deficientes del mundo. Entonces, obviamente que tenemos que corregir eso, pero tomar decisiones. ¿Se pueden introducir mejoramientos al régimen de remuneración de los profesores? Ahora se puede. Se puede establecer que el sistema sea en general común para el sistema particular subvencionado y el sistema público. Se puede hacer, ¿te fijas? Tercero, podemos avanzar porque ¿hacia dónde nos hemos ido moviendo? ¿A cuáles son las cosas, más allá de la teoría, para que no pase, y yo no voy a hacer aquí un punto político, de lo que está diciendo Carlos? Si Carlos dijo, perdimos un año y de repente estamos perdiendo el segundo. Entonces, con estas situaciones, el país no está en condiciones de seguir, comillas, perdiendo años. Esa puede ser una frase un poco fuerte, porque alguien podría decir, mire, sí, hemos avanzado en estas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué no avanzamos ya en aquello donde no hay conflicto? Eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende. Ese es el déficit político. No hay conflicto en el tema currículums en el sentido de que todos coinciden en lo que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? No hay conflicto en términos de que se requiere un régimen laboral y remuneraciones distintas. Claro, cuando llegamos, por ejemplo, al tema de las autonomías, quizás ahí podemos discutir un poquito más. Yo tengo la impresión de que nosotros debiéramos avanzar hacia mayores niveles de autonomía en todos los colegios. Creo que la identidad de los colegios tiene que ver con las autonomías. Pero eso, por último, puede ser una discusión un poco más... ¿Y qué pasa? Carlos, una pregunta del público. Paulina Didborn dice, ¿qué pasa con los alumnos de enseñanza media técnico-profesional? A su juicio, dice ella, hay dos problemas. Primero, la inequidad que sufren sus egresados cada año al dar la PSU. Y en segundo lugar, la falta de reconocimiento que hacen los centros de formación técnica de los estudios y competencias adquiridas durante la enseñanza media técnico-profesional. ¿Hay alguna propuesta de trabajo ante esas grandes injusticias? Porque casi la mitad de los alumnos de enseñanza media corresponden a alumnos técnicos profesionales, que justamente son alumnos que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestro país. Bueno, lo debería contestar a Paulina Didborn, que sabe mucho más que nosotros de esta cuestión, pero yo sobre el tema de autonomía... ¿Dónde está? Acá. No, usted sabe más que ninguno de nosotros. No, pero mira, antes de eso, el tema de la autonomía, yo te sugiero que lea el informe de Brunner del año 93, sobre esto de la autonomía, y ya se habla de la autonomía, pero la autonomía es algo a lograr, no es un punto de partida, y el gran error de ese informe es que partía que todos los colegios eran autónomos, bueno, y algunos se quedaron, ni siquiera lograron llegar a la jornada escolar completa, porque no tenían ni siquiera energía para generar el proyecto de construcción. Entonces, esto de la autonomía, yo creo mucho en la autonomía, y creo mucho que el colegio debe tener energía propia, pero a partir de ciertos niveles, porque si no se van a quedar mucho atrás. Esto de cuánto tiempo hemos perdido, con el presidente Piñera logramos negociarle el presupuesto nacional 2 años a Piñera, 2 años con recursos adicionales para esto, un plan de fortalecimiento de la educación pública. Pero falta voluntad, falta decisión y a lo mejor falta ciertas claridades, pero yo prefiero que hagamos cosas más o menos a que no parteamos. Esto de disminuir el tamaño de los cursos es algo perfectamente posible y están aumentando el tamaño de los cursos ahora porque hay menos alumnos y así otras cosas. Bueno, sobre la educación técnico profesional, definitivamente no es un problema de plata, primero, ¿eh? Porque todos los años al ministerio le sobra por lo menos el 60% del presupuesto que tiene para esto. Y todos los años distintos gobiernos. O sea, ¿por qué? Porque los colegios no tienen energía para presentar proyectos modernizadores. Creo que hay algunas cosas, por lo menos yo me he sorprendido con los del 31-66, de los 69, yo por lo menos he conocido algunos que son realmente impresionantes, han logrado mucho más de lo que uno se imaginaba, sobre todo montados en ciertos sectores productivos específicos, y de ahí hay que sacar mucha experiencia de cómo hacerlo. Creo que ya hasta la OCDE nos dijo hace varios años que había que articular mejor el nivel escolar con el nivel superior, ¿no es cierto? Y que tienen que entrar en línea directa, que tiene que ser un estímulo, y para esto las universidades tienen que prepararse un poco más también para acogerlo. La USACH tiene más desarrollo en esto que el resto. No sé acá, porque para no meterme en enredo. Pero no, es que ya he trabajado en acá. Pero yo creo que aquí hay un tema bastante clave en qué se enseña. O sea, a mí me da vergüenza cuando veo que la mayor parte de las especialidades en técnico profesional son administrativas.
O sea, ¿y por qué? Porque no tenemos un plan industrial en este país, no tenemos vocación industrial, pero tenemos temas de la energía solar, del residuo. Falta dar un salto y arriesgar y que el Estado dé ciertas garantías iniciales para que logremos generar una capacidad. Hoy día está lleno por todos lados de estas planchas, ¿cómo se llaman? Para acumular energía solar. Y empiezan a buscar gente que es... ¿ah? En los paneles. Gracias. Es que lo traje para justamente... Bueno, pero... No... Y los paneles, y la verdad que uno va a la cuarta región lleno de paneles que no funcionan porque no hay nadie que los pueda mantener. Entonces uno dice, faltan técnicos. Hoy día uno ve América Latina, los países que nosotros nos sentimos superiores a ellos, ya están generando energía solar a partir de los residuos. Y nosotros no partimos todavía en eso. Y no partimos que supone que a los privados les conviene. No les va a convenir. Si no es asociado con el Estado, no les va. Entonces se requiere también voluntad industrializadora, ¿ah? Que está muy ligado a la educación técnica profesional, porque sin voluntad industrializadora difícilmente va a pegar un salto. Y yo creo que INACAP es los que más saben de esto, porque han acumulado un aprendizaje de punta en todo este tema. Y bueno, pero ese otro tema no quiero pelar en INACAP. Bueno, y Alejandro Weinstein, que yo creo que tú también lo conoces, te pregunta, Carlos, hablas de centrarse en el alumno. ¿Qué dice la reforma sobre esto? ¿Cuándo se van a empezar a hacer estas leyes en torno a ese tema? ¿Cuándo la reforma va a referirse realmente a la calidad? Es muy rara las leyes nuestras porque eso no está dentro de las leyes. Esta es una cuestión que ve el Consejo Nacional de Educación. Y el currículum también lo ve otro. Y cuando se le ocurrió en el gobierno anterior recortar historia, recortar esto otro, y eso ni siquiera se discutió en el Parlamento. Esto del enfoque y el eje en nuestro ordenamiento no lo ve el Parlamento, no se ve en las leyes. Podemos forzar las cosas, ponerle condiciones al Consejo Nacional de Educación, pero no está así concebido. Yo creo, no sé dónde está Alejandro, pero yo creo que esto es bien importante forzarlo, en los términos que decía Andrés. O sea, tenemos que asegurar de que en un plan de fortalecimiento de la educación pública, eso pasa a ser central desde ya. ¿Ah? Y con un conjunto, se han discutido muchas medidas y que tienen que ver desde deporte, tienen que ver de disminuir el tamaño de la hora, profesores que tienen más ahora. Y no todos los colegios al tiro, estas cuestiones no tienen por qué partir sistémicamente, pueden partir con algunos colegios que están con más energía innovadora y que van después contagiando a los otros. Yo creo que eso tiene que partir ahora, si me pregunto. La ley no es de ley. El Consejo Nacional de Educación va a incorporar esto a lo mejor, pero con un ciclo bastante más largo del que uno quisiera. Eso es lo que puedo... Yo quiero decir una cosa respecto a lo que señalaba Carlos. Creo que ha sido muy interesante la conversación por lo siguiente, porque tengo la impresión de que hay un cierto desafío como muy sistémico respecto de cómo generar intervenciones positivas concretas. Entonces, por ejemplo, la pregunta de Alejandro, ninguna ley te va a decir decrétese la atención personalizada en el alumno. El profesor deberá atender particularmente las condiciones de rezagos en el aprendizaje y de estímulo para generar nuevos talentos. Eso no funciona así. Lo que sí se puede hacer es una intervención, llamémosla lateral. Si yo le quito a los profesores la carga insoportable de un currículum absolutamente exagerado y le doy simultáneamente con esa misma, como quien dice, esa alivianada de la carga, le doy mayor espacio, entonces sin tener que legislar en la forma casi absurda que estoy señalando, lo que estoy generando es un cuadro y un contexto institucional que permite lo que queremos, la atención personalizada. Entonces, ¿dónde tenemos el problema? El problema que tenemos es que tenemos que ser capaces de generar intervenciones positivas, concretas, en forma no postergada en el tiempo, ¿me explico? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces alguien me dice a mí, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Mira, en el campo preguntan, cuando se rompe un marco partidor de agua, los guasos no van a preguntar a quién lo rompió. Van y dicen, ¿qué pochero está regando? Entonces, lo que hay que pensar es, yo quiero un profesor más estimulado, con una atención personalizada mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saquémosle la mochila horrorosa, ¿no es así?, de carga académica que él mismo es incapaz de hacer. Claro, evaluaciones. No nos vayamos tan pendularmente. Claro, si tenemos una sobrecarga de CIMSES, como Carlos dice con toda razón, busquemos un equilibrio y que hayan evaluaciones mucho más razonables. Ya arreglamos un segundo problema. Tenemos profesores con currículum más razonables y los tenemos con menos carga de, llamémoslo, CIMSES absolutamente exageradas. Si cambiamos una graduación de horas lectivas versus horas no lectivas,
con esas 3 medidas que, como dice Carlos, no requiere ninguna ley, acabamos de dar un paso gigantesco hacia la atención personalizada. Pero, Andrés, sobre lo que tú hablabas del CIMSE, por ejemplo, la profesora Mónica Mera, creo, del Colegio Polivalente de Raulí en Puente Alto, señala, ¿considera posible desarrollar las reales potencialidades, o sea, la formación integral de los niños, cuando el foco de la calidad establecido por la Agencia de Calidad está justamente en el CIMSE, donde no se incluyen áreas trascendentales como el arte, la música? Yo contesto lo siguiente. De los 4 primeros pilares que hablamos, el CIMSE solamente nos va a servir para poder medir el pilar de aprender a saber o aprender a aprender. Eso no es todo el proceso educativo. Nos mide una parte y nos mide en forma estandarizada. Entonces, primero, no supongamos que los CIMSE van a medir todos. Ahora, hay gente que dice, mire, eliminemos todos los CIMSE. Obviamente que yo no soy partidario de eso. Tienen que haber sistemas de evaluación, pero no los exageremos hasta el infinito. Entonces nos vamos a otra caricatura. Yo, por ejemplo, creo, les quiero decir francamente, yo creo que, y los que han hecho clase yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, no puede ser indiferente en el proceso educativo sacarse buenas notas que sacarse malas notas. No puede ser. O sea, yo he hecho clase, no sé, en la universidad, y cuando un alumno obtiene, o sea, no era lo mismo cuando uno leía muy bien en el colegio que cuando uno leía mal. ¿Cómo es razonable que las notas no importen? Las notas tienen que importar. Las notas tienen que importar, y les quiero decir, en mi opinión, no sé si estaré incursionando en campos que algunos profesores eran, yo creo que las notas desde chico a uno le hacen bien. Un cabro de, no sé, pues no hay que martirizarlo, pero esto de que, ¿cómo no? Oye, si un niño que tiene 10, 11 años sabe perfectamente que es distinto sacarse un 7 que sacarse un 4. Y en la universidad pasa lo mismo. Y hay un mérito en ser el primer alumno del curso. ¿O no hay un mérito en ser el primer alumno del curso? Yo creo que sí. Y hay un mérito en ser el mejor profesor. Y cuando uno hace clase en la universidad, los alumnos lo evalúan y le colocan nota. Entonces se juntan el resto de los profesores y resulta que salió que en la escuela tanto el mejor profesor de este MBA fue el profesor Carlos Montes. Y eso es un estímulo. Entonces no nos vayamos también al otro extremo. O sea, yo creo en un sistema donde las notas importen. No sé si será muy antiguo, no sé si será muy tradicional, pero creo que las notas hacen una diferencia. Carlos, por lo mismo, un profesor te pregunta directamente a ti, ¿cómo se va a terminar con la fuga de estudiantes de la educación de las escuelas municipales? ¿Es posible reforzar, porque tú hablabas todo el rato de que había que reforzar la educación pública? ¿De qué manera? ¿Crees posible eso? Lo creo muy difícil, y en ese sentido buena parte de lo que plantea Andrés del 2017 tiene que ver con eso. O sea, va a ser capaz la educación pública de marcar un punto de inflexión, yo no lo veo fácil, ¿eh? Porque esto tiene mucho que ver con el gobierno, tiene mucho que ver con la voluntad. ¿Va a continuar la merma de alumnos? Este año hubo bastante merma de alumnos, ¿eh? Todavía no tenemos las cifras globales, pero hubo bastante, sí es lógico que era bajó. Pero no tenemos las cifras globales, tenemos de algunas, yo por lo menos he visto algunas comunas, a lo mejor Carlos ha visto más globalmente. Pero esto va a seguir ocurriendo mientras no tengamos una educación pública con otra vitalidad, con otra fuerza. Y yo soy convencido que la puede tener. Y que aquí el problema de tomar las medidas del tipo de las que están planteando. Si las medidas que se han planteado son bien específicas. ¿Y quién es mejor que los profesores las pueden plantear? Porque lo que sí hay que generar un imperativo moral, ético, de que hay que sacar adelante la educación pública. Porque esto no es un problema ni de sueldo, como dicen los finlandeses, ni es un problema de que nos jugamos o no nos jugamos por los niños. Respecto a esto del currículum, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que es muy amplio y todo, pero yo creo que lo más importante es la flexibilidad. Yo recién la oía a usted hablar de la robótica, no sé, me equivoco, ¿no? Yo he visto colegios en que los niños con un grupo de robótica pasan a ser otras personas, porque descubren un talento propio, una capacidad de... o sea, no es solo la cantidad de contenido, sino que es también la flexibilidad para que el talento, las características del niño pueda enfocarse, porque de repente algo como la robótica lo desarrolla como nadie se imaginó nunca. Y hay niños que por el hecho, lo hemos visto, que en estas orquestas juveniles, en las orquestas juveniles hay niños que solo el hecho de estar ahí los transforman en otras personas, crecen. O sea, el CIMSE no tiene nada que ver con eso, como decía un profesor. No toma en cuenta que ese niño pegó un tremendo salto y se siente más persona, mira a la sociedad de otra manera, mira los conocimientos en general de otra manera. Sobre el tema de los errores en los objetivos y la agencia, yo lo hemos conversado con Carlos, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Aquí con la SEP se cometieron errores, a mi juicio, garrafales. ¿Cuáles, por ejemplo? Partir planteando que el tema central era la velocidad lectora, yo creo que fue una barbaridad. Porque eso le quitó a los colegios lo principal de la SEP,
que era que se hacía de acuerdo a la realidad de esos alumnos, a la diversidad de esos alumnos. Y si se le ponía una meta de esa... Parece que la velocidad lectora es importante, yo no lo conozco bien, Sí, pero para determinadas realidades de alumnos bajo ciertas condiciones. Entonces, claro, se hizo pensando, yo sé que fue así, en la Fundación Belén, que tiene un contexto valórico, pero en los colegios municipales esto hizo más daño que lo que ayudó. ¿Eh? Entonces se empezaron a comprar muchos cronómetros para medir cuánto se demoraban los... Entonces, no podemos cometer eso. Yo creo, Carlos, que aquí se requiere harta flexibilidad, respetar distintas formas de hacer las cosas. Yo creo que a Carlos los deberíamos invitar adelante para que pueda opinar y contestar. No, porque nos va a criticar, Carlos, mejor yo te que hago no. un espacio acá porque... Si las notas importan o no importan, mira, yo siempre pensé igual que tú, ¿eh? O sea, que importaba y generaba un estímulo. Pero fíjate que viendo otras experiencias, dicen que son importantes sobre cierta edad, sobre cierto momento, pero que hay edades que el poner notas y diferenciar las notas genera un problema, que el niño no es capaz de identificar cosas, potencialidades que él tiene, distintas a las que le están midiendo con esa nota. Eso en el caso de Nueva Zelanda. Entonces, sobre los 13 años consideraban que, pero hasta los 13 es bueno destacar los talentos, las capacidades diversas. ¿Eh? Y aparte, yo no tengo una opinión definitiva de esto, pero te digo, por lo menos son materias que uno tiene que reflexionar, porque este modelo cuadrado, redondo, nos tiene bloqueados a nosotros. Ordenado todo el sistema en función del SIMSE, nos tiene bloqueado en todas las riquezas que hay. Profesores buenos que han estudiado, más recursos que nunca, porque uno compara los recursos que hay en el sistema escolar chileno con cualquier país de América Latina. Y con respecto a la historia, nosotros en el año 90 en educación había 1.000 millones de dólares. Este año hay 14.000 y tantos millones de dólares. Y podemos aumentar en sí, pero el problema es un clima, es un estilo, es un imperativo, como dice Carlos. La verdad es que parece que hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo entre ustedes, pero yo les quiero citar es que él está cada día más progresista, sí. Algo que nosotros entrevistamos a José Joaquín Brunner en la revista Educar, y él señala lo siguiente, que nos pareció bastante fuerte, me gustaría que ustedes dos lo comentaran. El diagnóstico sobre el cual pero se apoya, con la Mariana hoy día se apoya el proyecto de gobierno no da cuenta de los reales problemas y desafíos. Por eso mismo, al aprobarse, no producirá efectos positivos sobre la cuestión central que necesitamos enfrentar. ¿Cuál es el hecho que el 40% de nuestros estudiantes no alcancen el umbral mínimo de competencias cognitivas medidas por la prueba PISA, TIMSS y CINCE? Querámoslo o no, las evaluaciones existen, nuestros alumnos tienen que ser medidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso sí, no. ¿Eh? O sea, yo creo que nosotros teníamos un curso histórico en nuestro sistema educacional desde el siglo XIX, había un rol de los particulares, un rol del Estado, una forma... Y de repente llega una dictadura y dice, no, esto está mal, esto va por acá. Y hoy día hay una opinión mayoritaria en este país que por lo menos estructuralmente, institucionalmente hay que hacer ciertos cambios, hay que recuperar una nueva educación pública, hay que hacer que los particulares subvencionados cumplan un rol distinto al que estaban cumpliendo. Este no es un mercado, estos son distintos agentes que colaboran. Bueno, yo creo que lo que estamos aquí conversando, donde hay muchos pendientes sin duda, es qué es lo que es educación hoy día, y eso es un problema mundial. La Mariana podría haber contado cuando fuera ministra, se hizo nada más que un encuentro de todos los ministros de educación sobre esta misma pregunta, y la verdad que todos estaban ahí, o sea, hay un problema porque el mundo ha cambiado. Esto que puso la Mariana acá, el siglo XXI, el niño, los alumnos del siglo XXI tienen poco que ver con la historia del pensamiento en esto. Entonces, yo en esto prefiero en todo caso arriesgar. ¿Eh? Yo, por ejemplo, se lo he dicho a la gente del Canal 7, yo creo que el Canal 7, el Televisión Nacional, tiene que rápidamente tener al mejor profesor en física que haga clase por el Canal 7 en las mañanas y que se pueda dar en todos los colegios de Chile. De una vez por todas. Eso no es un problema de pensar, no sé si me explico, no es pensarlo más. Esto se ha hecho en Japón, se ha hecho en otros lados. Tenemos que en ciertas cosas que son más o menos, aunque nos equivoquemos un poco, las vamos corrigiendo, pero más vale arriesgar que estar estancados en ciertas materias. Las zonas de riesgo mayores, porque muchas de estas cosas no son tanto de recursos, ¿eh? Todo esto que estamos hablando no son tanto de recursos. Las cosas de mayor riesgo, claro, hay que discutirla y ver. Yo creo que fue un alto riesgo disminuir el currículum en historia, por ejemplo, que fue y sacar del currículum, se sacó música y arte en un momento. Se hizo una fuerte presión y devolvió. Hay que ver con mucho cuidado en ciertas zonas de riesgo. Sí hay que fortalecer la capacidad de los colegios para generar autónomamente proyectos más ricos, arriesgar más ellos, apoyar para que lo hagan. Y toda esta, no sé, aquí debe haber harta gente de la administración municipal intermedia y de los provinciales. Yo creo que la administración municipal intermedia y los provinciales son para controlar colegios. No son para potenciar energía, no son para potenciar, y esto de todos los sectores, de todos los colores, porque una mentalidad, ¿para qué hablar del ministerio?
El ministerio entero está hecho para controlar, entonces es un tema, no sé si me explico, es de cambio casi cultural de permitir que el otro haga las cosas con su energía. A lo mejor se va a equivocar inicialmente, pero por lo menos empieza a pensar. La CEP era para eso. En algunos y en pocos colegios ha jugado ese papel, en otros sí lo ha jugado. Pero yo creo que el punto de Tomás es un punto correcto, porque lo que en el fondo él está diciendo es dónde debiera estar, o sea, cuál debiera ser, como por así decirlo, la economía política de la reforma que se necesita. Entonces lo que él está diciendo tiene todo sentido común. Si hay una serie de materias que son polémicas, transversales, complejas, discutibles, ideológicas, está bien, eso tiene que ir por un lado y tiene que ir por un carril y va a seguir viendo por un carril. Pero si hay, como diría un gringo, on the side, al lado, 3, 4, 5 intervenciones plausibles, que existe consenso de que generarían ventajas, ¿por qué no hacer una prioridad política para avanzar en esos aspectos? Yo creo que ahí hay un punto que es correcto. Sí, entonces, pero si lo miras en la historia, Andrés, si lo miras para atrás en la historia, entra el Estado, pasamos 40 años discutiendo en Chile si entraba el Estado o no a la discusión. ¿Era obligatoria la educación o no era obligatoria? Pasamos 20 años. Bueno, y después llega la dictadura, es un cambio completo y ahora llevamos ¿cuánto tiempo discutiendo esto? Carlos, si este modelo se nos impuso hace 34 años. Carlos, me explico, hay ciertas cosas matrices que hay opciones. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, yo creo que esto es súper de fondo por lo siguiente. Porque, y no voy a entrar ahora en la discusión porque Carlos, yo siempre lo molesto diciendo que él dice que se impuso sistema y que la dictadura, yo le mencionaba en el debate que tuvimos ahora, yo me di el trabajo de revisar todos los programas de educación de todos los gobiernos de la concertación, de todos. El primero en que se habla del fin al lucro, fin al financiamiento compartido y fin a la selección es este último programa. Entonces, está bien, la dictadura, pero la verdad que este modelo con sus defectos no solamente fue impuesto, fue absorbido. Claro, José Joaquín Brunner, a quien yo admiro mucho, y sé que esto no es una cosa personal, es como la bestia negra de Carlos. Considera que todo lo que ha hecho Brunner es malo. José Joaquín, es la bestia negra, pero no todo lo que ha hecho. Pero José Joaquín tiene una visión, te fijas tú, tiene una visión que es, entonces, no hagamos esa caricatura. Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué dice la Mariana, y lamento que no esté aquí, y José Joaquín, respecto a esta reforma? Dice, mire, ojo, dice, pusimos el énfasis en aspectos institucionales que son debatibles, que son controvertibles. Unos creen que van a tener muchos efectos positivos, sí. Otros creen que no van a tener esos efectos positivos. Pero en lo que está de acuerdo la Mariana, Brunner, Carlos, yo y todos los demás, que hay otras intervenciones, como las que aquí se expresaron, que no tienen que ver con este debate, llamemos, de formas institucionales, en que sí se puede avanzar. O sea, el fondo del argumento de por qué la Mariana y José Joaquín no les gusta la reforma, en aspectos fundamentales, porque dice lo que estaba en la cita tuya. Él dice, mire, este cambio institucional yo no creo que vaya a generar un efecto tan potente en ese 40% que tenemos que tirar para arriba a cualquiera sea la forma institucional que tiene. Brunner sostiene que el impacto del diseño institucional es menos importante de lo que algunos creen. Ese es el fondo del argumento. Entonces yo retomo el tema de Tomás. Van a haber discusiones institucionales muy significativas, pero al margen de los modelos institucionales que existan, hay intervenciones que sí se pueden empujar, Carlos, rápido, con voluntad de todos. Y yo creo que lo que se echa de menos es que precisamente si en esas intervenciones hay, como quien dice, masa crítica, ¿por qué no la sacamos rápido adelante? Y eso es por eso. Y respecto de lo mismo, saco aplauso, Andrés. Carlos, te preguntan, de Fundación Que Veo, Mario, no puedo, es ilegible un poco la letra, dice, si el modelo finlandés se dirige hacia una autonomía pedagógica, curricular y de gestión, ¿por qué pareciera que avanzamos en dirección opuesta hacia un modelo de centralización? Bueno, mire, Finlandia es un país chiquitito, tiene 700.000 alumnos nomás, entonces sirve como punto de referencia. No podemos así extrapolar mecánicamente lo de allá. Tienen además una cierta cultura distinta, tienen una forma de vincularse con lo religioso, tienen un sentido de la autonomía y la responsabilidad y de la confianza distinto. Es otra, tú estuviste allá, es otra. Pero en fin, yo creo que aquí hay que combinar bien. Hay que combinar bien cierta orientación general, curricular, por ejemplo, con la autonomía. Esto se discutió a propósito de la LEGE.
y la que dijo cuidado al Estado, no entregue el Estado, no entregue su facultad respecto al currículum fue la Católica y fue la Facultad de Educación de la Católica. Dijo ese es un error, en cualquier país democrático tiene que haber una cierta opción global que tiene procesos diversificados de desarrollo. Mire, esto que genera aplauso, yo entiendo que los que tienen más preocupación por los cambios aplauden. Pero los que decimos, mire, nosotros estamos convencidos, nos podemos equivocar, pero estamos convencidos con miles de estudios, análisis y opinión de que aquí tiene que haber un cambio estructural de nuestra educación, junto con enriquecer la calidad. Pero aquí la educación pública. Mi mayor crítica a Brunner es que cuando la educación pública con su modelo se empezó a destruir, él no dijo nunca nada. Nunca nada. Al contrario, dijo que daba lo mismo. En su propio informe, daba lo mismo una que otra. Y eso es mi mayor crítica. Y la verdad que yo, bueno, no quiero pelar lo que no está, pero yo lo conversé incluso después del movimiento de los pingüinos y tenía otra visión de esto. Pero lo importante, yo estoy por lo menos convencido de que no hay un sistema educacional sólido si no hay una educación pública sólida, en alza, con dinamismo. Palabras mías, no, hasta Kissinger dice eso para Estados Unidos, porque Estados Unidos está discutiendo las mismas cosas. Aquí necesitamos reconstruir la educación pública, hacer una nueva educación pública que es la base de mover capacidad. Por lo mismo, disculpa que te interrumpa, pero la profesora Jimena Pérez pregunta, ¿cuándo vamos a tener una política nacional docente? Juéguensela. ¿Cuándo vamos a tener el proyecto? Mire, si quiere yo le puedo pasar todos los documentos que hay ya, pero esto tiene que ir acotándose. Yo personalmente creo que esto no puede separarse de la desmunicipalización. Estoy convencido, no puede separarse, porque si no va a haber dos momentos de negociación que van a ser muy contraproducentes para desmunicipalizar. Pero eso es una visión que yo estoy convencido que las dos cosas tienen que articularse. Andrés, ¿cuándo vamos a tener un proyecto en el Congreso? Tengo que asumir la defensa de Brunner, la defensa del gobierno, ¿no? No, yo lo que entiendo, Carlos sabe más, pero yo lo que entiendo es que el proyecto de educación debería entrar antes de fin de mes y el de la desmunicipalización en alguna fecha en abril. Y los tiempos legislativos, la verdad que sacar cada uno de estos proyectos va a tomar, Carlos, un año. Por eso que yo vuelvo a mi obsesión de las intervenciones consensuadas, inmediatas, con efectos, por así decirlo, no controvertidos. Carlos, Nos va a tomar un año, Carlos, tú sabes mejor. Yo solo quisiera plantear en eso. Primero, la OECD plantea que Chile, para dar salto en calidad, requiere trabajar la equidad. No estamos hablando de informes nacionales e internacionales, lo dice que es necesario cambiar la estructura que hoy día tenemos. Eso era primero. Segundo, que el desafío va a estar en las capacidades. Lo han planteado ustedes dos. Y por eso yo relevaría incluso esta nueva forma de entender un sistema de aseguramiento de la calidad que se aprobó hace un par de años y que tiene que ver con dar autonomía a los establecimientos, que es un poco lo que tú estás planteando, y que los recursos se indexen al protagonismo de directores y equipos directivos. El uso de recursos para poder fortalecer las capacidades de los principales, que son los directores y los profesores, en esa dirección es algo que hoy día está invisible en nuestra conversación. Son cosas aprobadas que nos cuestan implementar y, en definitiva, yo diría que ustedes están planteando los elementos que son los consensos que hay que ir relevando, pero cómo se implementa eso día a día hacia cada director, hacia cada equipo de profesores, va a ser el desafío que a lo mejor no es lo que está en los medios de comunicación, pero que en definitiva es lo que va a tener impacto. Y segundo, solo un tema, y hay evidencia, yo no le colocaría toda la esperanza a un cambio de reducción curricular, porque también los profesores están un poco agotados de tanto cambio curricular. Los efectos de mejora de aprendizaje está cuando un director y un equipo directivo sabe administrar el excesivo currículum en función del ritmo de los aprendizajes de los niños. Y por tanto requiere poder relevar ciertos mecanismos que hoy día se han consensuado, de tener mejores directores, atraer a mejores profesores, y ojalá que este debate de la nueva reforma en términos de la carrera docente se pueda hacer una herramienta que haga fluir las mejores capacidades que necesitamos para poder avanzar en aprendizaje integrales. Pero fíjate que Carlos tiene toda la razón, pero esto vuelve a plantear el tema que ha sido el eje de la conversación. Fíjense que si uno lo piensa de esta manera, la desmunicipalización, porque además, entre paréntesis, yo siempre le digo a mis amigos del gobierno, ustedes, la opinión que tienen de la OECD, para algunas cosas es, pero la Biblia, y para otras no sirve para nada. Por ejemplo, la OECD es totalmente contraria a la gratuidad universitaria, valga la redundancia, universal. Entonces, en ese caso, la opinión de la OECD no sirve. Pero resulta que en materia, por ejemplo, de educación general, sirve. Fíjate lo que nos va a pasar. En el tema municipal van a haber dos posiciones muy marcadas. A ver, yo, por ejemplo, yo considero
que si uno mira entre paréntesis los países de la OECD y mira, ¿cuáles gestionan centralizadamente? A ver, ¿cuáles gestionan vía Ministerio de Educación, con mayor o menor descentralización? En un punto, digamos, en un principio. ¿Y cuáles son los que gestionan desde las municipalidades? Da la impresión que la tendencia es hacia la gestión municipal, no hacia la gestión centralizada. Muchos amigos míos alcaldes, de la propia nueva mayoría, no son partidarios de la desmunicipalización, de la vuelta a un sistema. Entonces, fíjense lo que nos va a pasar. Vamos a tener una discusión súper potente, llamémosla de marco institucional, entre los que quieren un esquema, por así decirlo, con eje en los municipios y otros que van a querer al otro lado. Y vamos a tener tenido el primer año otra discusión, y la discusión que tuvimos el año pasado no era respecto al fortalecimiento de la educación pública. Si yo les digo francamente, yo no tengo grandes diferencias con Carlos en términos del fortalecimiento de la educación pública. De verdad no las tengo. Lo que pasa es que tengo una visión distinta de los cambios que se le introdujeron a la educación particular subvencionada. Entonces, al final, en un gobierno de 4 años, vamos a estar los 2 primeros años discutiendo, por así decirlo, enfoques, llamémoslo, institucionales. Unos más pro municipalización, otros más pro desmunicipalización. Entonces, la pregunta es cómo, entre medio de estas discusiones, logramos generar lo que decía, por ejemplo, Carlos. Carlos decía, ¿cómo logramos el liderazgo de los directores de los establecimientos? Ahí hay que meter un hueco para que, al margen de que esta discusión se mantenga, si en eso estamos de acuerdo, empujemos eso. Ese yo creo que está bien, la conversación ha fluido verdaderamente al problema de economía política que tenemos. Argumentos para desmunicipalizar en Chile hoy día son exactamente los mismos a fines del siglo XIX y por eso se desmunicipalizó en ese entonces y ahora, porque tiene pro y contra. Y aquí se probó durante muchos años y muchos hemos llegado a la convicción de que hay que generar un sistema distinto en esta materia, dadas las características. Chile tiene en las 6 regiones, las 4 del norte y las 2 del sur, tiene apenas el 6% de la matrícula. Esos municipios de otras características, entonces tenemos una diversidad distinta a la que tienen otros. No, es que bueno, pero eso es parte. Yo le diría a Ricardo de que a veces es bueno tener diferencias. Y además que de las diferencias surgen ciertas cosas. Por ejemplo, la ley que lo rige a él de aseguramiento de la calidad, nosotros la paramos, la superintendencia de la agencia, nada más que porque el único concepto de calidad que había en el proyecto era CIMSE. Ese era el único concepto. Y lo paramos 7 meses discutiendo, por lo menos tratar de abrirlo. Se logró y esa es la base que le permite a él hoy día considerar otras dimensiones de lo que es formar un ser humano, desarrollar, del aprendizaje. Bueno, a veces la diferencia no es necesariamente negativa. Es cierto que, bueno, para eso es la democracia. Para eso es la democracia, que de repente tienen que tomarse opciones que la mayoría... O sea, aquí el gran problema, y no quiero volver a eso, pero el gran problema es que tuvimos una dictadura que marcó lo que dice Andrés, de que esto no se hizo ningún programa, solamente le pediría que leyera lo que el año 91, Ricardo Lago llegó al Congreso como ministro de Educación a decir, esta es la nueva LOCE, la nueva ley. Nosotros le tuvimos que decir, mire ministro, no hay voto ni siquiera entre nosotros para eso, entonces que lo guardara un rato, porque no teníamos mayoría, sí. Yo estoy de acuerdo que ha habido mayoría y minoría entre nosotros, y así es la democracia. Ha habido mayoría y minoría entre nosotros, no siempre hemos tenido consenso. Y tú sabes que yo he sido parte de una minoría hace mucho rato en hartos temas, pero yo creo que hoy día estamos iniciando un cambio estructural, pero en esto yo coincido con él, es que requiere mucha energía de todos los que están acá, los que crean realmente en la educación pública. Este no es un problema solamente de seminario, no es un problema de otro, es lo que cada uno hace. Nosotros queremos exigirle y quisiéramos que todos los parlamentarios tuvieran que estar vinculados a los colegios haciendo clases con un equipo de personas o ayudando en alguna actividad. Quisiéramos que el ministro de Educación hiciera clases, porque eso permite tener otro vínculo con lo que ocurre en la cátedra. No, esto no es un problema demagógico, es un problema de captar lo que hablábamos antes, lo que decía la Mariana, los distintos alumnos. O sea, necesitamos otra manera de que la sociedad se mueva. Los premios nacionales no pueden seguir viviendo su vida. Tienen que también ayudar a que la educación se desenvuelva de otra manera. Y así necesitamos un punto de inflexión. Quisiéramos que esto se provocara ahora, no el próximo año, este año. Uno de los temas que ha estado ausente en esta reflexión y que hablaba Mariana, la educación inicial. Es ahí donde se puede reducir la brecha y la inequidad que existe actualmente en nuestro país. Sí, pero nos pasamos de la raya porque parece que estamos creando más
jardines infantiles y salas cunas que las que necesitamos. Pero la verdad que hay un gran esfuerzo. Que muchos de esas salas cunas y jardines infantiles se están colocando en lugares donde no hay demanda. No, mire, esto está bien, están corrigiendo eso, porque a veces ocurre eso, pero la verdad que hay un tremendo esfuerzo. Yo soy de los que creo, a lo mejor no hay educadora de párvulos, que las educadoras de párvulos en general tienen una potencialidad, una riqueza, un cariño, que ojalá no lo pierdan. Sé que es bien cuestionado por otra cosa, pero hay un potencial que permite realmente que los niños van a las salas cunas y van a los jardines infantiles y tienen posibilidad de... El problema son cuando pasan a los colegios, en la salida de la educación preescolar y pasan al colegio, que es un quiebre total, ya a los niños les genera y Andrés, distintos problemas. Disculpa, ¿qué es calidad de educación para ti? Fue exactamente lo que conversamos. No, sí, pero retomando lo de las 7 claves, si quisiéramos hacer un pequeño resumen o reflexión, ¿qué es calidad? Yo me centraría en los 4 pilares de los. Pues eso yo creo que ahí, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Eso es lo que yo verdaderamente creo, de lo que yo he visto, de lo que yo he estudiado, es lo que a mí me hace más sentido. ¿No es así? Aprender a aprender por sí mismo, aprender a saber, aprender, ¿no es así?, a hacer cosas, una educación con un vuelco hacia lo práctico, esto de aprender a convivir, que tiene que ver con la equidad del sistema, y esa cosa de aprender a hacer un sistema de educación que no solamente que impida el rezago, que no solamente no deje a nadie atrás, que haga que las personas salten adelante, que le encuentren esas vueltas, esa cosa casi mágica que tiene un buen profesor, que de repente mira a un alumno y le muestra la vocación de su vida. Que le dice, mira, ¿sabes qué más? Por aquí tenés que irte. Para esto tú estás dotado. En esto centra tu esfuerzo. Yo digo que esa tarea del profesor es una tarea absolutamente decisiva en la vida de la sociedad. Bueno, eso, ¿no? Carlos. Profesor, lo que dice Andrés, nosotros después de la dictadura lo pasamos bien mal en este país, ¿eh? Entonces tratamos, entre otras cosas, se trató de ver qué había ocurrido con distintas personas en su vida, cómo se habían formado, qué puntos los habían marcado, qué los había llevado a hacer de una u otra manera. Y fue curioso porque casi todos eran los Boy Scouts, fíjate. Y de repente aparecía un profesor que lo había orientado en la manera de leer, en la manera... O sea, aquí la manera en que... A veces, algunos era una novela, ¿eh? O sea, para algunos leer El túnel lo marcó de por vida, ¿eh? Y a otros, porque tiene mucho que ver con la singularidad de los seres humanos. Para mí, calidad no es nada estandarizado, nada igual para todos, es algo que permite el desarrollo de los seres humanos en diversos caminos, y la verdad que yo creo que en esto tenemos que ser muy abiertos y flexibles en pensar que lo que muchos, yo sé que son casi todos jóvenes, pero lo que nosotros vivimos no tiene nada que ver con lo que están viviendo los jóvenes, pensando, sintiendo, vinculados. Es otro mundo, y por lo tanto tenemos que tener la humildad de permitir de que tengan caminos diversos para esto, y a lo mejor de ahí surge una tremenda potencia. Antes era la homogenización. Hoy día, lo decía la Mariana, es la diversidad de caminos de desarrollarse como persona dentro de matrices básicas. Y yo creo que en eso estamos avanzando. La verdad es que como Grupo Educar y Revista Educar estamos muy contentos porque hemos generado un debate, una reflexión donde salta a la vista que hay muchos más puntos de acuerdo que desacuerdo y que la verdad que somos todos indistintos, ustedes en el Parlamento, nosotros trabajando día a día con los profesores, luchando por el mismo ideal, que es mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y es por eso que vamos a hacer lo que se hace cuando uno está de cumpleaños. Vamos a invitarlo a cantar Cumpleaños Feliz con una torta en que Revista Educar celebra sus 20 años de aniversario. Los invito a pararse y invito a todas las personas de Grupo Educar, a la Angélica, José Luis, a la Pilar, Héctor, Alfredo. No, es que yo creo que yo llevo años en el presupuesto del Ministerio de Educación, me toca ver esto. Lo único que le sugiero que vea los datos del PADEM y el financiamiento, los ingresos y gastos y los recursos nuevos que recibieron hace 3, 4 años que se le han ido y qué está pasando con eso. Y un colegio, una municipalidad aquí de Santiago, le dieron más recursos, destinó 190 millones nada más que a limpiar los techos, que no era lo necesario, esto era para fortalecer la educación pública, y no pagaban los servicios. Yo les sugiero que exijan porque tienen mucho más recursos que lo que han tenido los municipios. El problema es que la transición es complicado. Porque muchos municipios dicen, ¿por qué vamos a gastar en esto si ligerito no vamos a tener los colegios? Entonces, por eso es que esto no puede ser demasiado largo y se está acumulando un pasivo mayor. Por lo tanto, el Ministerio tiene que definir una conducta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a cantar. Pedimos que afinen las voces.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Grupo Educar y Revista, y te deseamos a ti.